chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han ido esas vacaciones de Semana Santa? Espero que hayáis cogido fuerzas para seguir con nuestro curso. Espero que todo vaya bien y, por supuesto, que vosotros estéis bien, tanto vosotros como vuestra familia. Así que nada, pues vamos a seguir con nuestras clasecillas, con estos vídeos, como sabéis, haciendo nuestros deberes y bueno, intentando llevar esto a la máxima normalidad posible. Bueno, hoy vamos a acabar el tema. Vamos a acabar ya nuestro último tema de historia. Y lo vamos a hacer hablando de la crisis de la Baja Edad Media en la península ibérica. Acordaos el último vídeo en el que estuvimos viendo el arte gótico en la península ibérica, tanto en la corona de Castilla como en la corona de Aragón, y en arquitectura, escultura y pintura. Además estuvimos viendo el arte mudéjar y el arte nazarí. Pues bien, hoy vamos a ver qué es lo que ocurre en la Baja Edad Media aquí en la península ibérica. Tenemos que irnos un poquito atrás en el anterior tema, también tenemos que recordar esa crisis de la Baja Edad Media donde vimos que hubo una crisis económica, una crisis, también una pandemia como la que tenemos hoy en día provocada por la peste negra, una crisis social, puesto que provocó numerosas revueltas sociales, y una crisis religiosa. Esa crisis religiosa que nos llevaba a los pogromos contra los judíos. Además de las revueltas sociales, también vimos una serie de guerras, como por ejemplo la Guerra de los 100 años. Pues bien, hoy vamos a hablar de todo eso, pero aquí, en la península ibérica. Pues bien, vamos a empezar. En primer lugar, tenemos que situarnos. Baja Edad Media, ya sabemos la cronología, ya sabemos esos siglos, sabemos que acaba en el siglo XV. ¿Qué es lo que ocurre hasta este momento en la península ibérica? Pues bien, la situación política de la península ibérica, como bien sabéis, está dividida en varios reinos. Tenemos el reino de Castilla, el de Aragón, Navarra, Portugal y el nazarí. Reino nazarí de Granada, que va a durar hasta 1492. Y como hemos ido viendo a lo largo del tema, sobre todo en los puntos iniciales, pues hemos visto cómo Castilla y Aragón, en función de diversas etapas junto con Portugal, van a ir conquistando el territorio a los musulmanes hasta que quede ese pequeñito reino que será conquistado luego por los reyes católicos. Vamos a ver en este punto cómo llegan los reyes católicos al poder. Pues bien, para ver qué pasa en la crisis de la Baja Edad Media de la península ibérica, tenemos que hablar también de la peste negra. Aquí la peste negra también va a influir bastante en la población. Va a haber una serie de malas cosechas que nos van a traer también una crisis económica, una crisis en la hacienda. Y eso va a llevar consigo problemas de desnutrición. Por lo tanto, cuando llegue la peste negra aquí, la sociedad, que es muy rural también, va a hacer que incida mucho más, que sea más dramático, más grave. ¿Por qué? Porque la gente apenas tiene defensas, apenas tiene para comer. Por lo tanto, cuando llega una enfermedad, arrasa más, que es lo que debería hacerlo con una población sana. La población está débil. Se va a superar al final esta situación. Sabéis, como ya vimos en el anterior tema, que hay varios rebrotes de peste negra a lo largo del siglo XIV y XV. Pero, pues eso, al final aquí, aunque hizo bastante daño, van a lograr superarse. Además, la peste negra se va a afectar en un primer lugar a la corona de Aragón. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo Aragón logra expandirse por el Mediterráneo y a través de esa conexión que hay sobre todo con los puertos genoveses, con los puertos italianos, pues van a hacer que por las Islas Baleares y principalmente por Cataluña, que son los puertos más activos de la corona de Aragón, pues allí va a llegar con más facilidad la peste. Y desde ahí se va a ir exportando hacia todo el territorio peninsular. El resultado fue un descenso de población muy grande y va a favorecer que existan numerosas revueltas sociales porque las condiciones no van a ser buenas. Los impuestos van a subir, mucha gente va a morir, no van a tener con qué pagar, no van a tener qué comer y por lo tanto cuando la gente tiene hambre, eso es el mayor mal que puede haber para un político, para un rey en este caso. Una población ya empobrecida es malo, pero una población que tenga hambre es lo peor. Pues bien, vamos a ver cuáles son estas principales revueltas sociales. No lo he dicho, pero bueno, vamos a hablar sobre la página 98, 99 y 100 de nuestro libro. Pues bien, punto 4.1.
las revueltas sociales. ¿Qué revueltas sociales vamos a tener aquí? ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho, porque falta dinero, falta alimento. Y eso a la gente le va a hacer que se vuelva en contra de los reyes, de los nobles, de la iglesia, etc. Vamos a tener principalmente 3 revueltas. La primera de ellas es la guerra irmandiña. Luego tenemos la revuelta de los remensas y tenemos por último la guerra civil catalana. Vamos a verlas una por una. La revuelta irmandiña, la guerra irmandiña, que va a durar desde 1467 a 1469. Esta ocurre en Galicia. Los irmandiños pues eran unos campesinos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar en esta revuelta social? Pues que vamos a tener que se van a unir campesinos, burgueses y los miembros de la baja nobleza y del bajo clero contra los señores feudales. Esto, como digo, ocurre en Galicia. Por lo tanto, recordarlo, que se os quede bien marcado. Aquí se van a unir campesinos, burgueses, baja nobleza y bajo clero. ¿Contra quién? Contra los señores feudales. En Galicia, 1467-1469. Van a ser duramente reprimidos, no van a conseguir vencer y al final la nobleza, la alta nobleza, va a mantener su hegemonía. Por lo tanto, esta revuelta pues, es un germen, por así decirlo, es un primer paso para acabar con ese poder de los señores. La segunda revuelta que tenemos, ¿cuál es? La de los payeses de remensas, la guerra de los remensas. Esta es en Cataluña. Va a estallar en 1460. Los payeses eran como se denominaban los campesinos en Cataluña. Se van a sublevar contra los malos usos. Los malos usos también los vimos en el anterior tema. Eran los abusos que tenían los señores feudales sobre la población. Los remensas tenían que hacer un pago, un campesino tenía que pagar para poder abandonar las tierras de un señor. El rey Fernando II de Aragón, que es el rey católico, va a terminar con este conflicto con la sentencia arbitral de Guadalupe en 1486. Por lo tanto, vamos a tener un conflicto que va a durar casi 3 décadas. Va a durar la década de los 60, la de los 70 y parte de los 80. Aquí lo que se va a hacer es que los privilegios de los señores feudales sí que se van a cortar. Los reyes católicos, os lo voy a decir después, van a ser quienes van a ser el punto de inflexión respecto a los señores feudales y a la burguesía en lo que es el territorio de la península ibérica en el siglo XV. Por lo tanto, los payeses, unos campesinos que tenían que pagar a los señores feudales para abandonar la tierra, no tenían ese dinero, tampoco entendían por qué tenían que abonar una cantidad de dinero cuando se iban a ir de allí, por lo tanto, deciden ponerse en armas. En este caso, sí que van a conseguirlo, ¿vale? La última que tenemos es una revuelta de la burguesía contra la alta burguesía, contra esa burguesía empoderada, esa que tiene ya mucho dinero, que ha generado mucha riqueza, que no son nobles porque no tienen títulos, pero que tienen mucho prestigio y mucho poder dentro de las ciudades. Esta nos va a traer consigo la guerra civil catalana. ¿Cuándo va a suceder? Pues en 1462 y va a durar 10 años, hasta 1472, hasta que otra vez Fernando el Católico le ponga fin. En la guerra civil catalana se van a enfrentar la alta burguesía junto con la Generalitat de Cataluña en esta época, la Generalidad, se van a enfrentar contra la baja burguesía que están apoyadas por el rey. Esto se le va a llamar como el conflicto de la viga y la busca, porque eran dos especies de partidos políticos, por así decirlo, dos facciones que había en la época. No eran partidos como tal, pero eran pues los distintos miembros en esa guerra. Por un lado tenemos la viga, que sería la alta burguesía, junto con la Generalitat de Cataluña, con la Generalidad, ese poder político que tenía la zona de Cataluña dentro de la corona de Aragón, contra el propio rey, y la baja burguesía, que eran la busca. Viga y busca van ambas con mayúscula, ¿vale? ¿Quién va a vencer en este momento? Pues ya lo podéis imaginar, ¿no? El rey aquí es quien más poder va a tener.
Bien, pues una vez que hemos tenido estas revueltas entre los campesinos contra los señores feudales o entre la propia burguesía, ¿qué va a ocurrir? Pues bien, tenemos un poder político en Castilla que refuerza a la alta nobleza. La alta nobleza sale beneficiada de esto, en estos momentos, sale victoriosa. Mientras que la corona de Aragón, quien sale muy beneficiada, quien sale con muy buena imagen es la monarquía, porque la monarquía va a ser la mediadora entre perdón, entre la nobleza y la burguesía. Además, va a significar también la decadencia económica de la ciudad de Barcelona en la corona de Aragón y se va a ir todo ese poderío económico hacia Valencia. Valencia se va a convertir en un gran puerto y va a ser por donde entre prácticamente todas las ideas del Renacimiento, toda la riqueza, todos los mercaderes, etcétera, dentro de la corona de Aragón en su expansión por el Mediterráneo. Muy bien. Esto es las revueltas sociales, pero tenemos también una serie de guerras políticas. Las tenemos en la página 99. Tenéis un cuadrito en el que pone las guerras en los reinos cristianos peninsulares. Vamos a ver una serie de conflictos. No os voy a incidir tampoco mucho en ellos, pero por lo menos que los conozcáis. En primer lugar, tenemos la guerra entre Castilla y Portugal. Hay varios conflictos entre ellos. Acordaos, aquí la península ibérica son muchos reinos, insisto en ello, son muchísimos reinos, son un total de 5 reinos y cada uno hace la guerra por su cuenta hasta que ya los reyes católicos y se pone un poquito de unidad. Pero aquí, si a Portugal le venía bien conquistar Castilla en vez de atacar a los musulmanes en Granada, pues les atacarían en Galicia o les atacarían por Extremadura, por donde quisieran, porque les venía bien. Si a Aragón también le interesaba el territorio de Murcia o irse más hacia la zona de Castilla y León, pues también lo van a intentar. ¿Por qué no? Y Castilla, claro, también tiene su interés en Navarra o en Aragón o en Portugal, etcétera. Por eso tenemos una serie de guerras entre Portugal y Castilla. La primera de todas son unas guerras que se llaman guerras fernandinas. ¿Por qué se llaman guerras fernandinas? Porque tenemos un rey en Portugal que se llama Fernando I. Fernando I de Portugal va a enfrentarse con Enrique II de Castilla por el trono de Castilla. Enrique II había sucedido al otro rey y Fernando I dice que ese trono debería ser suyo, porque eran familia. Entonces hay una serie de guerras y Portugal va a perder las 3. No van a conseguir al final ningún territorio de Castilla. Hay un momento en el que Galicia se posiciona a favor de Portugal, pero va a durar unos meses y la guerra no va a llegar a nada. Como tampoco va a llegar a nada el intento al revés de Castilla de hacerse con Portugal. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Pues un rey que se llama Juan I. Juan I, aquí tenéis una imagen de él, lo va a intentar también hacerse con el trono de Portugal, pero va a fracasar. Esto en cuanto a las guerras entre Castilla y Portugal. También tenemos unas guerras entre Castilla y Aragón, como os he dicho. ¿Qué guerras vamos a tener? Pues una que se llama la Guerra de los Dos Pedros. La Guerra de los Dos Pedros entre 1356 y 1359 está dentro de la Guerra de los 100 años, porque Castilla y Aragón formaron parte de esta guerra, igual que otros reinos, cada uno en un bando distinto. Castilla estuvo a favor de Inglaterra, Aragón estuvo a favor de Francia. ¿Quién van a enfrentarse aquí? Pues van a enfrentar Pedro I el Cruel o el Justiciero, depende de qué lado de la historiografía veamos, ¿vale? Pedro I es rey de Castilla y se va a enfrentar con el apoyo de Inglaterra a Pedro IV, conocido como el Ceremonioso de Aragón, que le apoya a Francia. Es una guerra en la que en realidad no se sabe quién ganó o quién perdió. El resultado es bastante indeciso. Fue una guerra de desgaste entre ambos, no se llegó a nada prácticamente, solo hubo muertos y nada más. Como veis, no todas las guerras tienen un claro vencedor. Y por último tenemos las guerras civiles castellanas. Aquí vamos a tener un total de 3 guerras. Bien, tenemos la primera guerra civil que se desarrolló entre 1351 y 1369. ¿Quiénes se enfrentan aquí? Pues se enfrentan, por un lado, Pedro I de Borgoña
contra, bueno, Pedro I, que ya os he dicho que era Pedro I el Cruel, al que le apoyan Inglaterra, le apoya también Navarra y Granada. Granada, el reino nazarí de Granada, musulmanes, ayudando a cristianos. Esto es así, les prometen dinero, les prometen ciertos beneficios económicos o políticos, y entonces pues al reino nazarí de Granada, que le interesaba mantenerse dentro de la península ibérica, pues va a decidir ayudar a Pedro I. ¿Contra quién se enfrentan? Pues contra su hermano Enrique de Trastámara. Eran hermanos, pero de familias distintas. ¿Por qué? Pues porque tenían a uno de sus padres, era de familia distinta. Pedro I va a enfrentarse, como digo, con la ayuda de Inglaterra, de Navarra y de Granada, a Enrique II de Trastámara, que le ayuda a quién? Pues le ayuda a Aragón y Francia. También estamos dentro de la Guerra de los 100 años por fechas. ¿Y qué va a vencer? Pues que ¿quién va a vencer? Como digo, va a vencer Enrique II. Pedro I el Cruel va a morir, Enrique II de Trastámara va a vencer y se va a convertir en el primer rey de la dinastía Trastámara en la corona de Castilla. La dinastía Trastámara va a ser importantísima, va a seguir ya hasta la muerte de los reyes católicos y de Juana la Loca, de Juana I de Castilla, ¿vale? Los reyes católicos eran de esta familia ambos. Tenemos una segunda guerra civil entre 1465 y 1468, en la que se enfrentan, como veis, un siglo después, otro Enrique IV de Trastámara, se enfrenta a su hermano Alfonso de Trastámara, porque su padre había muerto y Enrique tenía poder, pero Alfonso lo quería también para sí mismo. Y pues hay una guerra civil que ¿quién va a ganar? Enrique IV. Enrique IV vence a su hermano. Una vez que muere Enrique IV, vamos a tener un problemón tremendo en Castilla. ¿Por qué? Porque Enrique IV era hijo de un rey que se llamaba Juan II de Castilla. Juan II tenía bastantes hijos y se suponía que al morir Enrique IV le tenía que suceder en el trono su hermana. ¿Quién era su hermana? Isabel la Católica. Isabel la Católica se va a tener que enfrentar con la que se supone que es la hija de Enrique IV, que se llama Juana. ¿Por qué digo que se supone? Pues bien, aquí hay una serie de conflictos familiares porque se encargan de hacer pues, una mala prensa, como hoy en día se puede hacer cuando dos políticos, por ejemplo, se están jugando a ser presidente de España, pues uno intenta sacar lo peor que hay dentro del otro, a través de la prensa, sacar sus trapos sucios, etc. Pues a Juana, que era la hija de Enrique IV, se le intenta colocar otro padre. ¿Qué quiere decir esto? Que a Enrique le dicen, oye, mira, que esta en realidad no es tu hija, sino que es hija de un señor que se llama Beltrán de la Cueva. Es decir, tu mujer te ha puesto los cuernos, ¿vale? Esto, como digo, es una prensa que se utiliza en esta época para deslegitimar a Juana, apodada la Beltraneja, y que Isabel la Católica fuese reina de Castilla. Además, Isabel ya contaba con el apoyo de su marido, de Fernando de Aragón, porque se habían casado en secreto en octubre de 1469 en Valladolid. ¿Quién va a ganar la guerra? Pues la va a ganar Isabel la Católica con ayuda de Aragón. A Juana la apoyaba Portugal. Y de hecho Juana se va a ir allí y va a ser reina consorte del territorio vecino de Portugal. Desde este momento los reyes católicos van a ejercer una política matrimonial muy importante, la veréis el año que viene en tercero de la ESO, cuando estéis dando historia, porque van a sentar el germen de lo que va a ser España en el futuro. ¿No creéis que España nace desde el momento en el que ellos dos se ponen a reinar? No, porque Isabel era reina de Castilla y consorte en Aragón. Ella decía lo que había que hacer en Castilla, pero no en Aragón. Y viceversa. Fernando era rey de Aragón y era un rey consorte, era la persona que apoyaba a la reina legítima de Castilla. Es decir, no tiene ninguno de los dos el poder absoluto sobre el otro. Eso sí, cada uno tiene el poder sobre todo lo suyo. Es decir, Aragón tenía un montón de territorios en Italia, Atenas, Neopatria, etc. Entonces, esas zonas eran de Aragón única y exclusivamente.
Fernando e Isabel van a llevar una política matrimonial muy estricta y van a tener varios hijos, entre ellos Juana I de Loca. Pues bien, esto en cuanto a las revueltas y a las guerras que hay dentro de la península ibérica en la crisis de la Baja Edad Media. Vamos a ver ya nuestra última página, que es la página 100. Con esto ya despedimos la historia y vamos a ver la persecución religiosa que va a haber en esta época. Ya vimos cómo en el anterior tema se hacían ciertas persecuciones religiosas hacia otras minorías en toda Europa. Esto también va a ocurrir en la península ibérica. Vamos a tener una serie de pogromos, que ya os dije que eran las persecuciones a los judíos, en los que grupos violentos de cristianos van contra ellos, incendian juderías, matan, los expulsan, etc. Va a provocar un montón de violencia y de saqueos. Esto va a obligar a que los judíos se vean obligados a convertirse al cristianismo. Ellos se les van a llamar los judíos conversos. Pero aún así no se fían de ellos y va a seguir la violencia. Además, acordaos de que estaba el Tribunal de la Santa Inquisición, que era la que tenía que supervisar, como aquí tenéis un tribunal de Inquisición presidido por Santo Domingo de Silos, es una pintura de la época, del Renacimiento. La Inquisición va a mirar con lupa a todos estos conversos e incluso van a tener algunos métodos poco ortodoxos, por así decirlo, por ser un poco benévolo, en el que van a torturar y hasta matar a los que creen que son los herejes, los que no creen en el cristianismo ciegamente. Va a haber hostilidad también contra los mudéjares. Los mudéjares, acordados de quiénes eran estos, eran los musulmanes que deciden quedarse en territorio cristiano y que se convierten. Va a haber una serie de revueltas mudéjares en el campo porque la convivencia no era nada sencilla. Se hizo imposible y por lo tanto lo que va a provocar es que finalmente se decida expulsar a los judíos y a los mudéjares. Los judíos, ya lo sabéis, creen en su religión y ya está. Los mudéjares, más de lo mismo. Los mudéjares, esos musulmanes que se quedan en la península ibérica, los judíos, pues eso, judíos, no hay más, son expulsados. Hay un decreto de expulsión y se van a quedar los conversos, los judíos conversos y los moriscos. Los moriscos son esos musulmanes que deciden convertirse al cristianismo y que van a estar aquí en la península ibérica hasta el año 1609, en el que otro rey llamado Felipe III los va a echar. Por lo tanto, persecución religiosa, tenemos dos cosas. Por un lado, los pogromos contra los judíos y tenemos el decreto de expulsión de judíos y mudéjares. Judíos, su propia religión, mudéjares, esos musulmanes que deciden quedarse en la península ibérica. A raíz de esta expulsión, los que se quedan o bien tienen que ser judíos conversos o moriscos, es decir, musulmanes que se convierten al cristianismo. Con esto, como digo, acabamos el tema. Aquí tenéis unas cuantas imágenes también que os he ido poniendo de lo que es la persecución religiosa. Y como digo, acabamos el tema de historia y lo que sería nuestro bloque temático de historia. Siguiente tema que vamos a ver es el de geografía. Yo ahora os voy a mandar unos ejercicios, como sabéis. En el PDF ese que os mando, cualquier cosa, no dudéis en contactar conmigo. Me escribís o bien por papás o bien por correo electrónico y yo estoy abierto a todo. Una vez que os haya mandado los últimos ejercicios, también os voy a mandar un cuestionario para puntuarlo, para que tenga yo la nota de este tema. Así que, nada. Ya para algunos tendrán se quitan esa liberación de acabar con historia, para otros pues será distinto, empezar geografía no les gustará, pero bueno, poco a poco. Así que nada, chicos, lo dicho, hemos acabado ya el tema de historia, os mando los ejercicios y a esperar que vaya todo bien. Saludos.